Señor, tu gran misericordia, Señor, por tu creación, por nosotros, Señor, tu misericordia y tu amor, Señor. Padre, que eso nos lleve a humillarnos, Señor, a postrarnos ante ti, Señor, entendiendo, Señor, que nada somos, Dios, que merecemos de ti tu castigo, Señor, pero tú por tu misericordia, Señor, nos perdonas, por tu gracia, Señor, nos das a nosotros, Señor, el privilegio de ser tus hijos, de ser tu pueblo, Señor, que nos da, Señor, todo lo que no merecemos, Señor, que nos ayudas aún, Señor, a vivir, Señor, para agradarte a ti, Señor, porque nuestras fuerzas, Señor, porque nuestros deseos, Señor, está, Señor, muchas veces, Señor, el quebrantar tu palabra, el quebrantar tus mandatos, el desobedecerte, el deshonrarte, Señor. Pero tú nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, que redarguye nuestras vidas, Señor, que produce, Señor, en nuestro corazón el arrepentimiento, Señor, que produce en nosotros, Señor, el llegar ante ti, Señor, y clamar por misericordia y compasión, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Gracias porque la dejaste, Señor, para que a través de ella, Señor, pudiéramos conocerte, Señor, y vivir para tu gloria, Señor. Gracias por tus mandatos, Señor, porque son benditos, porque nos muestran a nosotros, Señor, realmente nuestra maldad, Señor, y cuán diferentes somos a ti, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, porque solo a través de Él, Señor, podemos, Señor, llevar una vida que a ti te agrade, Señor, porque en nuestras fuerzas, Señor, nunca alcanzaremos, oh Dios, esa meta gloriosa establecida por ti, Señor, porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Señor. Solo tu obra redentora y perfecta por nosotros, Señor, puede traer a nosotros salvación, Señor, y vida eterna, Dios. Y ahí, Señor, es donde hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, Señor, porque solo en ella, Señor, hay salvación, oh Dios. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, y a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a retomar ya después de cuántos meses, bastantes meses sin estudiar, así que vamos a ver qué tanto se acuerdan de lo que estábamos estudiando el año pasado. Con ustedes, si no me falla la memoria, estábamos terminando Primero de Reyes, ¿no? Primero de Reyes, ¿o alcanzamos a terminarlo? No llegamos hasta el final de Primero de Reyes, casi al final. Bueno, vamos a hacer igual un repaso rápido para ponernos como a tono con las cosas, así que permítame un segundo. Abrimos esto acá. Tienen sus guías allí, ¿verdad? Vale, me ayudan. ¿Ya se ve bien allá? ¿Ven ustedes bien en las pantallas? Porque yo estoy viendo bien acá, pero ¿se ve bien allá? Ok. Ok, entonces vamos con Reyes. Vamos a hacer un repaso rápido para ubicarnos. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta de este libro para todos nosotros. Uno, la cronología de Reyes es una cronología bastante amplia, ¿no? Si ustedes recuerdan, Reyes como tal inicia contándonos el reinado de Salomón. Terminamos Samuel, que fue un libro donde estuvimos viendo varias etapas de formación. Ahorita lo vamos a repasar, pero para que nos ubiquemos, Reyes es otro de estos libros de la escritura que cubre varios años, una extensión bastante larga de años de la historia del pueblo de Dios. Iniciamos en
Jerusalén, la historia se da en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en 970, que es el tiempo donde Reyes comienza a escribirse, o a relatar más bien, estamos iniciando el reinado de Salomón, finalizando el reinado de David. David se encuentra viejo y vamos a ver la transición de poder, que ya la estudiamos, y vamos a finalizar en el 561 también antes de Cristo. Son prácticamente 400 años más o menos de historia lo que cubre el libro de Reyes. Vamos a terminar en Babilonia. Reyes es un libro bien importante para que ustedes lo recuerden, porque es un libro que nos deja ver el desarrollo y el surgimiento de varios imperios. Estamos empezando en Jerusalén y vamos a ver el ascenso del imperio asirio, conquistando allá también, inclusive a Egipto. Vamos a ver el surgimiento del imperio babilónico, derrocando al imperio asirio. Y en Reyes se nos habla también de estos países que son vecinos a Israel. Cosas fundamentales para tener en cuenta, a ver si se acuerdan del año pasado, ¿a quién se le dirigió el libro de Reyes? ¿A quiénes? Hermana, sin miedo. ¿Se le dirigió a los profetas? No, hermana, pero está cerca. Se le dirigió al pueblo de Israel, pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Ahí, recuerden que hay micrófono. ¿Quién tiene el micrófono para que ayude? Levantan la mano. Aquí. A los exiliados, exactamente. Entonces, y cosa importante, si perdemos de vista esto, no tenemos posibilidades. Este libro va dirigido a los exiliados, las personas que han sido llevadas por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces es importante comprender esto. Esta es la audiencia original, la audiencia primaria, pueblo que está en el exilio. Ahora, si ustedes recuerdan, en lo que es la era de las eras que hemos venido estudiando a lo largo de este estudio teológico, recordemos rápidamente, vimos la era de la formación, donde estuvimos viendo la formación del pueblo. Dios le promete a Abraham en Génesis capítulo 15 que va a tener una gran descendencia y su nación va a ser muy grande. Le habla de que su nación, sus descendientes van a ser esclavizados. En la era de la formación básicamente vimos el pueblo, la formación del pueblo, la formación o la entrega de la ley allá en el Éxodo, y luego la conquista de la tierra, que la vimos en ¿qué libro? Josué. Exactamente, en Josué vimos. Entonces, pueblo y ley lo vemos en el Pentateuco, y luego vamos a ver la entrega de la tierra. Luego pasamos a la era de la teocracia, ¿se acuerdan? La era donde Dios no tiene un rey, sino que Él mismo está gobernando su pueblo. Y ahí tenemos varios libros. Tenemos no solamente Josué, en esa etapa, sino que aparecen los jueces. Dios tenía caudillos, el pueblo se desvía rápidamente de la ley del Señor y comienza esa etapa donde Dios los entrega a la esclavitud. Ellos claman a Dios, esos ciclos, ¿se acuerdan? Jueces, ciclos de pecado, hay esclavitud, hay clamor a Dios, hay liberación, y luego otra vez, ¿qué sucede? Un tiempo de paz, y luego nuevamente ellos vuelven a la idolatría y otra vez esclavitud. En fin, es un ciclo como tal. Saliendo de Jueces, entrando en Samuel, tenemos el surgimiento de tres roles principales. ¿Cuáles son los tres roles principales del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel? Reyes, sacerdotes y profetas. Muy bien, reyes, sacerdotes y profetas. Quien estuvo ejerciendo estos tres roles, ¿se acuerdan quién fue? Samuel. Muy bien, es importante. Ahorita la idea es que comiencen ya a hacer sus primeros pasos en teología sistemática, donde deben comenzar a ver la Biblia como si la desplegaran. Cada vez que piensan en la historia bíblica, como que la desplegaran frente a ustedes una suerte de pergamino. Entonces piensan allá en Génesis y ven a los patriarcas y los van pegando aquí en Samuel, y luego ven a Cristo, y así se les va haciendo mucho más fácil comprender la escritura. Entonces estas cosas ya deben estar claras. Samuel ejerce los tres roles: profeta, sacerdote y rey como gobernante, aunque Samuel nunca fue ungido como rey. Luego de Samuel, que tiene los tres roles,
se da el surgimiento de las tres cosas separadas. Entonces viene el nombramiento del primer rey de Israel. ¿Quién fue quién? Saúl, exactamente. Vemos a Samuel que continúa como profeta, pero aún en Samuel vemos otros profetas. Vemos a quién, a Natán, por ejemplo, que fue fiel servidor con David. Y lógicamente vemos a los sacerdotes ejerciendo su función, especialmente ya lo vamos a ver en Reyes con la creación, la construcción del templo. Pero antes de eso estaba la tienda de reunión en Jerusalén. ¿Se acuerdan? David traslada el arca a Jerusalén y bueno, las cosas van marchando bien en el reinado de David. Esta era de la teocracia termina con el nombramiento de el primer rey, que lo dijimos Saúl, 1050, es importante porque vamos a ver, la era de la monarquía la vamos a dividir en dos. Entonces tenemos la era de la monarquía unida, que la estamos estudiando, la vimos en Samuel, ¿con quién? Con Saúl y luego con David. Cada uno, ¿cuántos años? 40, no se olviden, 40 años de reinado de Saúl, 40 años de reinado de David. ¿Cuál fue el propósito del libro de Samuel? Mostrarnos dos caminos, ¿se acuerdan? El camino de un rey malo y el camino de un rey malo, exacto. Es importante entender eso. Dos reyes malos. Saúl es un mal hombre y David es un mal hombre. ¿Cuál es la diferencia? Saúl, un hombre que se endurece, David, un hombre que se arrepiente, se humilla. Esa es la única diferencia y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque espero que hayan hecho la tarea. Ustedes en Reyes están siempre leyendo, hizo lo bueno como David, hizo lo bueno como David, pero ustedes ya vieron qué fue lo que hizo David. Ustedes ya vieron cómo David asesinó, ustedes vieron cómo David hizo el censo, ustedes vieron cómo David falló en lo que tenía que hacer. Entonces, importante tener claridad en este punto, ¿no? Ok, pasamos entonces de los años de unidos, al terminarlo con Salomón. Micrófono allá. Cuando la escritura dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David adulteró, asesinó, Sí. ¿a qué asocia la escritura cuando dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? O sea, a que era un guerrero. No Un hombre como rey, obediente a Dios, como rey. Recuerden que eso es exclusivo en cuanto al rol como rey. Es decir, Dios le da una instrucción a Saúl como rey, inmediatamente Saúl desobedece, mientras que David como rey, en las órdenes puntuales como rey, obedece. Entonces en ese sentido es conforme al corazón de Dios. Pero recuerden que lo que hace a David un referente no es la obediencia en ese punto de obediencia como rey, sino el corazón arrepentido. Eso es lo que muestra o lo que marca a David como un ejemplo a seguir, como un rey a seguir, el ejemplo como tal. Bueno, entonces 120 años de monarquía, recordamos, vamos a mirar esta diapositiva que ya la estudiamos también. Vimos en Primero de Reyes, comenzamos a estudiar el surgimiento de la nación como tal, bajo el trono de Salomón. Vimos la sabiduría del rey Salomón, ¿se acuerdan que la estudiamos? Esa sabiduría tenía que ver con su administración de justicia. ¿Se acuerdan que no podemos relacionar siempre un hombre sabio con un hombre temeroso de Dios? Porque entonces decimos, el hombre que más temía a Dios fue el hombre que terminó ofreciendo sacrificios a Moloc. Entonces, ¿sabio en qué? En su posición como rey, sabio en administrar justicia. Creo que aprendimos lo que es verdaderamente tomar una decisión salomónica, que es miti-miti, ¿no? ¿Sí es salomónico eso, miti-miti? No, no es salomónico, acuérdense, salomónico es darle a cada uno lo que se merece. Si el justo, hay que darle las cosas al justo y no partirlas con el impío. Sabio en el conocimiento de botánica, de zootecnia, de leyes, bueno, Salomón en comercio, en una cantidad de cosas. Vimos las edificaciones de Salomón, el gran palacio que construyó para él, palacio construyó para su primera esposa, la hija del faraón, el templo que fue construido por Salomón, bajo el mandato de Salomón, pero con planos que había dado ¿quién?
El Señor. El Señor a través de David. El Señor a través de David es importante porque aquí comenzamos a ver algo que es la iconoclasia, que vamos a ver el otro año, iconoclasia, que tiene que ver con las imágenes, las representaciones religiosas que pueden haber dentro de un lugar de adoración. Que a veces decimos los católicos están perdidos porque hay ángeles en la iglesia. No, en el templo habían ángeles, habían querubines. Los católicos están perdidos porque se postran delante del ángel, es diferente. Entonces hay que entender que el diseño del templo con querubines y con todas estas figuras no fue idea de Salomón, fue idea de Dios. Dios le dio el diseño como tal. Vimos la sabiduría y riquezas, en ese sentido sabiduría para acumular riquezas de Salomón, cómo vino gente a escucharlo, como la reina de Saba que vino desde lejos y se asombró, y venían gente, los reyes del mundo enviaban a sus embajadores para que adquirieran sabiduría de parte de Salomón. Y vimos cómo estas riquezas han engañado tanto a la iglesia hoy, porque cuando vemos que Salomón se hizo muy rico y construyó ciudades que eran solo para hacer establos, como decir que todo Puerto Colombia es el parqueadero de un hombre, o sea, tiene todo Puerto Colombia solo para parquear sus vehículos, diríamos wow, pero eso la escritura lo muestra como pecaminoso. Entonces vimos eso, vimos el declive de Salomón. En ese declive vimos cómo Dios le insta a dejar la idolatría, pero cómo el tener todas estas mujeres extranjeras hizo que ellas finalmente desviaran el corazón del rey. Vamos a prender el aire de allá, que veo a todo el mundo aquí abanicando, entonces prendamos ese, por favor. Cómo esta relación de Salomón con estas mujeres lleva a que su corazón se endurezca, no quiera abandonar la idolatría y por el contrario termine construyéndoles altares a sus mujeres en Jerusalén. Y él mismo ofreciendo sacrificios a Moloch, que siempre tocó a Moloch porque es un culto terrible donde la manera de adorar a Moloch es a través de sacrificios humanos. Entonces podemos concluir perfectamente que Salomón ofreció sacrificios humanos. Quedamos con algo aquí al final, que se condenó Salomón o no se condenó Salomón. No podemos ser dogmáticos, pero recuerden que hemos estudiado, o lo estudiamos en su momento, el hecho de escribir Eclesiastés nos hace pensar en un Salomón arrepentido, en un Salomón que se echó hacia atrás de toda su maldad y terminó concluyendo: lo único importante, lo único realmente sabio en la vida es temer a Dios, temer a Dios. Entonces esa es la esperanza que como creyentes tenemos de que Salomón se haya salvado, se haya arrepentido. De ahí pasamos al reino dividido y entonces tenemos a dos personajes, Roboán y Jeroboán. Es importante distinguirlos. Roboán es el hijo de ¿quién? De Salomón. Roboán, hijo de Salomón, un muchacho necio, un muchacho malcriado, un muchacho que no escucha consejos. ¿Se acuerdan cuál fue una de las frases célebres de Roboán cuando el pueblo vino a decirle ténganos un poco de clemencia y le vamos a servir? La cintura de mi padre es más pequeña que mi dedo meñique y mi padre los azotaba con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones. Wow. Entonces, bueno, sabemos lo que sucedió, era parte del plan de Dios en castigo a Salomón, y aparece este personaje, Jeroboam, que va a ser referente de lo malo. O sea, Jeroboam se convierte siempre, así como tenemos a David, cuando Dios dice hizo lo bueno como su padre David, como su antepasado David, en el otro lado dijo hizo lo malo como Jeroboam. Es decir, Jeroboam se convierte en un personaje terrible de referencia. Es decir, ¿quién es malo o cómo actúan los malos? Siempre pensaban en ¿quién? Jeroboam. Jeroboam. Un mal rey, Jeroboam. Un buen rey, David. Entonces es importante que aunque Saúl fue el primer rey y sabemos que terminó mal, realmente el Jeroboam, la maldad de Jeroboam es la que queda como referente. Ahora, cosas importantes para que recordemos de Jeroboam y de lo que vamos a seguir viendo en Segundo de Reyes cuando hablemos de Israel, es que este hombre es ungido ¿por quién?
por Dios. Es importante entender esto. Dios le dice a Jeroboam a través del profeta, mira, si tú actúas como David y no como Salomón, quien se volcó a la idolatría, yo te voy a dar una dinastía duradera, te voy a mantener siempre en el trono. Jeroboam tenía pleno conocimiento de cuál fue el pecado que cometió Salomón, que llevó a Dios a tomar la decisión de quitarle el reino. Sin embargo, este hombre lo primero que hace es establecer cultos paganos. ¿Se acuerda qué hizo? Puso 2 altares. ¿Se acuerdan cómo los puso? Uno en el norte allá, Dan, y uno aquí al sur en Betel. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era la finalidad de esto? Establecer, mira, si tú vives hacia el sur del país, entonces ve a Betel, si vives al norte, ve a Dan. ¿Y se acuerdan con qué figura representó a Dios? Que es absurdo, un becerro, exactamente. Puso un becerro al norte y un becerro al sur, que eso es todavía peor, porque ¿qué pasó entonces con la historia de Aarón? Él la conocía, y saben qué hizo Dios cuando vio ese becerro. Así que Jeroboam hace lo mismo, y no contento con establecer estos 2 altares al norte y al sur, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Dime. Puso sacerdotes a todo el que quería ser sacerdotes, así que rompe con la orden de Dios de que solamente los descendientes de Aarón podían ejercer como sacerdotes. ¿Y qué más hizo? Jeroboam pone los 2 becerros, pone sacerdotes a todo el que quería ser sacerdote, y alguien instituyó nuevos festivales paralelos. Entonces, Festival de Pentecostés, aquí tenemos uno. Festival de las Enramadas, aquí tenemos otro, y creó una religión paralela. Es terrible, usted no tiene que ir a hacer nada a Jerusalén. Esto provocó que mucha gente de estas tribus, pero acuérdense que el reino se dividió entonces en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, que de aquí en adelante, por un buen tiempo hasta que desaparezca, cuando hablamos de Israel, del capítulo 12 en adelante, estamos hablando de ¿quiénes? Las 10 tribus del norte. Cuando hablamos de Judá, estamos hablando de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Acuérdense de Pablo, benjaminita, de Benjamín. Judá y Benjamín al sur. Las otras 10 tribus al norte, ¿ok? Pero debido a la maldad de Jeroboam, gente de las otras 10 tribus también se vino a Jerusalén. Por eso es que después encontramos en el Nuevo Testamento gente de la tribu de Isaacar, de Aser, en fin. Entonces, para que tengamos presente que no estaban únicamente los de Judá y Benjamín en Jerusalén, pero esas eran las tribus que Dios le había preservado a David o a Judá en honor a David como tal. Bueno, aquí vimos o vemos en ese momento de la división el cumplimiento del pacto davídico. ¿Se acuerdan del pacto davídico? ¿En qué consiste? ¿Qué le prometió Dios a David?